En nuestro espacio Modo Cultural estamos recibiendo, por supuesto, a un gran chef, que es el señor Sergio Puglia, entre otras tantas profesiones. Bienvenido, Sergio. Un placer reencontrarnos. Lo mismo, profesiones, trabajos, oficios, porque son como... Son unos cuantos, sí. Yo sigo siendo el cocinero y considero que es mi gran profesión, es mi filosofía de vida, mi actitud, mi todo. Y llegué al mundo de la comunicación por pura casualidad y necesidad. Yo tenía un restaurante, tenía que hacer publicidad de ese restaurante, tenía que colocarlo en el mercado, tenía que hacerme conocer a mí mismo, al público, como cocinero, y directamente, bueno, había vivido 18 años fuera del país, nadie tenía la menor idea quién era yo en el momento que llegué. Y ahí llegué a los medios por pura casualidad y porque Jorge Nelson Mullins dijo, vos y los medios. Y yo dije, ay, por favor. Me dijo, vos y los medios. Y ahí me hizo debutar en la radio hace exactamente 40 años. ¿Y de dónde venías antes? Yo venía de Buenos Aires, porque yo me había ido a estudiar afuera, a Europa, y cuando volví acá me dijeron directamente que lo que yo había estudiado no era una profesión, que el encare que tenía el Uruguay como turista, como turismo, y como la profesión desde el punto de vista del cocinero, era el de la transmisión, el de la tradición, que no había, la única escuela que existía era la de la UTU y directamente estaba dedicada a panadería fundamentalmente. En aquel entonces, te estoy diciendo, hace muchos años, la UTU fue mejorando, fue creciendo y hoy es una escuela de primera. Entonces, bueno, yo sentí como que me estaban como expulsando, y entonces cuando volví de estudiar me fui a vivir a la Argentina, a trabajar en hotelería, porque tengo un máster de hotelería y además el de gastronomía, y trabajé en hotelería y en gastronomía durante 18 años en la Argentina. Porque uno se pone a hablar contigo, me ha pasado en algunas ocasiones, y me sorprendo, digo, vamos a hablar de comida, que no hablamos, de tu conocimiento del mercado internacional. Que no es únicamente dar la receta, pero vos me hablás de las legumbres en tal lado, del maíz y del sorgo en tal otro, bueno, porque con conocimiento. Bueno. Y no solo acá, la región Uruguay y Argentina. Eso es una pasión, es otra... Sí, porque yo, entre el montón de cosas que traté de estudiar, y sigo estudiando y sigo aprendiendo, porque soy un alumno permanente. Ayer hablaba con Julio Chávez y justamente Julio me decía, yo soy un estudiante permanente porque me gusta seguir viendo las diferentes formas de llegar a... Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo con el mundo de la cocina, porque la cocina responde es el hombre y las circunstancias, responden a las evoluciones sociales, responden a las aplicaciones tecnológicas en función de los productos y cómo se pueden transformar esos en un valor agregado X. Así que uno tiene que seguir estudiando en forma permanente. Pero mi pasión es la antropología gastronómica, porque yo dije por primera vez cuando volví al Uruguay y todo el mundo dijo que yo era un loco, dije, la gastronomía es un hecho cultural y además la gastronomía forma parte del patrimonio intangible. Ninguna de esas cosas estaban dentro de la cabeza de las autoridades ni de los protagonistas de los hechos gastronómicos y culturales del país. Para un montón de gente la gastronomía era un accidente, era nada más que alimentarse, como ponerle nafta al auto para poder seguir. Para otro montón de gente el Uruguay no había construido consumidores inteligentes que supieran lo que estaban comiendo, sino que llegaban a la comida y a la cocina de forma empírica, nada más que por necesidad. Así que directamente, es decir, nunca se habían puesto en la cabeza el hecho de que ¿por qué comemos? ¿Para qué comemos? ¿Qué es lo que comemos? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las influencias? ¿Por qué? Si tenemos o no una cocina, a tal punto que el uruguayo debe ser uno de los pocos países del mundo que como consumidor no sale a pagar en los restaurantes lo que come en la casa. ¿Cómo es eso? Cuando vos mirás el panorama español, y mirás el panorama francés, y mirás el panorama italiano, y mirás el panorama alemán, vos ves que la gastronomía para ellos es un hecho cultural y festejan ese hecho. Sí. Y respetan algo que Néstor Luján dijo en un momento dado cuando empezó a trabajar el hecho de del reconocimiento de la cocina española como hecho cultural. Dijo, tenemos que aprender a respetar los fogones de nuestras abuelas.
Si nosotros respetamos de dónde venimos, porque no venimos de gajo, sino venimos de una aluvión cultural de las corrientes migratorias, porque nuestro territorio era un territorio en el que no había un desarrollo cultural y una cultura indígena profunda y amplia como para poder haber dejado un sedimento como la cultura maya, como la cultura azteca, como la cultura inca. Ninguna de esas estaban en nosotros. Que esa se transformó en lo que es hoy la cocina peruana. Exactamente. Entonces, como nosotros no, ¿de dónde viene nuestra forma de alimentarnos? De las corrientes migratorias, bajó de los barcos. Es una cultura de aluvión. Y los distintos inmigrantes lo que hicieron fue tratar de generar su alimento a través de lo que veían alrededor, de la materia prima que tenían a su alcance y la memoria gustativa. Los que llegaron no eran cocineros, sino que era gente que venía a buscar una posibilidad de escapando del hambre y de la crisis económica. Quiere decir que tenían que empezar de cero. Nunca cocinaron y lo que hicieron fue a través de la memoria gustativa empezar a recrear un montón de platos que podríamos mirarlos desde el punto de vista purista y decir, eso es toda una cocina bastarda, porque no es ni italiana, ni es francesa, ni es alemana, ni es española. Pero si miramos a la costumbre como fuente de derecho y nos damos cuenta de que el uso reiterado e inveterado, el hecho de que nosotros sentimos la satisfacción a través de esos platos, sean o no originales, les da carta de ciudadanía y los transforma en cocina nacional. ¿Y nos empezamos a sentir más orgullosos de esos platos? Eso yo creo que sí. ¿Sentís que hay un orgullo gastronómico incipiente, sí, creciente? Somos un poco chauvinistas y, por ejemplo, sentimos como propio el chivito, y es cierto, es propio, y es además dentro de la cocina popular, pero hay muchas cosas más que tenemos que darle el valor que corresponde para poder venderlas. ¿Vos fuiste defensor o estuviste muy mezclado en el afer dulce de leche con la Argentina? ¿No? Sí, con la denominación de origen de dulce de leche, que es ahora, obviamente, algo típico del Uruguay. Es patrimonio, ahí, ¿no? El dulce de leche es patrimonio del Río de la Plata. Yo estuve ahí porque en un momento dado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que quiso fue, tenía un exceso de producción de dulce de leche y lo tenía que colocar en los mercados internacionales. Y los productos que tienen un valor agregado que se llamen denominación de origen o que sean declarados patrimonio, tienen una penetración mucho más fácil en los mercados internacionales. Entonces, directamente, la Argentina quiso, a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, declarar patrimonio el dulce de leche. Ante lo cual yo salté desde esta orilla diciendo de que no podían, desde ningún punto de vista, primero que la leyenda de la mucama de Rosa, la cocinera de Rosas, que se distrajo y que se le pasó la cocción de la leche con el azúcar que tenía en el fuego, porque eso era lo que le daba de desayuno a Rosas, es toda una leyenda. Como hay muchas leyendas en el mundo de la cocina y en el mundo de la gastronomía, pero eso no quiere decir que le den un aval de que la creación sea puramente argentina. Así que lo que yo dije directamente es que teníamos, ya que la costumbre avalaba que el dulce de leche también los uruguayos lo sentían propio, los argentinos lo sienten propio, entonces lo más lógico sería trabajar en conjunto y declararlo patrimonio del Río de la Plata. La cuestión es que en ese momento el que estaba manejando todo eso en el gobierno, bueno, yo salí por los medios argentinos a discutirlo. En aquel momento, la actual vicepresidenta de la República, que era diputada, me apoyó en una campaña que hicimos. De alguna forma mandamos como representante del Uruguay al que era director de la Biblioteca Nacional. Ahí entonces empezaron unas negociaciones. Yo hablaba en los medios con el Gato y con distintos personajes gastronómicos. Unos me daban la razón. El Gato me dijo, dejate de jorobar, esto no es así, no es como vos decís. El Gato Dumas. El Gato Dumas. Bueno, todo así, y al final logré que se parara ese decreto, que no se hiciera efectivo y que, bueno, de alguna forma quedara ahí flotando de que el dulce de leche lo compartimos como compartimos tantas otras cosas. Lo que implica además un aporte económico, porque si ellos le ponían dulce de leche, nosotros ya no podíamos venderlo como dulce de leche. No, y además lo venderíamos como cualquier otro nombre. Como en México, que le llaman dulce de cajeta. Claro. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Entonces, ahora, cuando hablamos del tema del chef o el Día Internacional del Chef, decían, yo soy cocinero. ¿No? Sí, yo reivindico, está claro. Yo reivindico lo de cocinero. ¿Sabes por qué? Sí. Porque chef quiere decir jefe.
Sí. Entonces, y dentro de la categorización del mundo de la cocina, vos sos un cocinero que llegás a tener suficiente prestigio y vas ingresando en el mundo gastronómico como para llegar a ser un director, un jefe de un grupo que tenga una representatividad gastronómica. Pero lamentablemente la mayoría de los chefs ejecutivos dejan de cocinar. Porque al ingresar, por ejemplo, sos chef ejecutivo de un hotel, tú tenés que manejar no solamente lo que es la creación y todo lo demás, sino que además tenés que considerar qué mercadería, cómo son los costos, mantener los costos, que tenga ganancia, que esto, que te rinda el precio. Y empezás a dirigir todo un montón de áreas para las cuales fuiste preparado, si estudiaste, pero en definitiva te van alejando un poco de los fuegos. Y a mí me gusta seguir quemándome la panza. ¿Qué sabor uruguayo no soportás? Que vos decís, ¿cómo podemos comer esto? Aunque te guste. No. Tenemos un grave problema. Y eso es un problema de educación, ¿eh? Es un problema de educación. Somos América de carne, conjuntamente con la República Argentina y con el sur de Brasil, que formaban parte de las Provincias Unidas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros obtenemos nuestra satisfacción a través de la carne. El resto de América es América de frijol y América de maíz. Y entonces tienen otra impronta desde el punto de vista gastronómico. Nosotros somos además uno de los grandes exportadores de carne como producto natural. Es nuestra gran carta de presentación. Nos satisface y es lo que vendemos. Sin embargo, comemos mal la carne, porque la comemos pasada. La comemos demasiada cocida y entonces, es decir, eso genera, por el punto de cocción, no tanto además porque somos el país de mayor consumo de carne, 60 kilos por persona durante el año, sino que además de todo eso, al cocinarla mal, es decir, ocasiona diferentes patologías que sufrimos desde el punto de vista estomacal, desde el punto de vista de los intestinos, porque la comemos mal. Así que no corre cada uno a su gusto. La gente siempre puede comerla de la forma que quiera. Lo que pasa es que nosotros, es decir, cometemos el error de matar el producto. El producto tiene que ser hecho. Yo no te digo que la comas blue como me gusta a mí, o que la comas, para que la gente entienda, vuelta y vuelta, o que la comas con la temperatura exacta y todo lo demás. No, yo no digo que lleguen a ese extremo. Yo digo que la coman a punto, que es cocida, pero que tiene todavía algunos jugos que le permiten de alguna forma, es decir, ser una carne sustanciosa y que vos la puedas digerir de forma... Nosotros tenemos un problema de que como comemos todo pasado, fundamentalmente la carne, tenemos después un tránsito lento, tenemos un montón de problemas desde el punto de vista ese. Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, yo, eso sí, no lo soporto, me pone frenético, que es lo que comemos mal, y es que comemos el arroz pasado y la pasta pasada. Todo pasado. Sobrecocido, porque no entendimos que la pasta y el arroz se mastican. Estamos acostumbrados a deglutir, a tragar, pero no a masticar. ¿Será ansiedad? Será, y por eso cuando llegó la pasta italiana al Uruguay, es decir, y llegó la harina de trigo duro, pero fundamentalmente la pasta italiana primero en la década del 90, fíjate el atraso que tenemos, que empezamos a comer pasta italiana de trigo de grano duro recién en la década de los 90. Bueno, para los uruguayos era pasta que quedaba dura. Claro. Era dura, no la querían porque era dura. Después nos fuimos acostumbrando. Y hay un montón de gente. Yo tengo una amiga del alma que es una escritora argentina fantástica y maravillosa, pero que cada vez que le digo, bueno, hacemos algo de pasta en casa, no sé qué, ¿por qué no venís a comer? Me contesta, ay, nene, pero yo la como pasadita. ¿Llevo la dentadura o no? Ahora, escuelas de hotelería, sí, colegios gastronómicos, sí, han aumentado considerablemente. Sí, sí. Y salvando el paréntesis de los 2 años de la pandemia, te pregunto, ¿a dónde van todos esos egresados que año a año estos institutos, ¿no?, están largando al mercado? ¿Egresan, quedan en Uruguay o ya están emigrando al igual que los programadores, en fin, toda el área de la tecnología? Bueno, mira. Te dije así al pasar que en un momento dado, hace muchísimos años, lo único que había era la UTU. Una de las cosas que yo me propuse, y dejando la modestia de lado, cuando volví al país, fue directamente tratar por todos los medios de que la
primero, que jerarquizar la profesión de cocinero, que además de eso la gente entendiera que era una carrera más, que podían perfeccionarse y estudiar y de esa forma poder ingresar en el mercado siendo un profesional de la cocina. Para eso, en ese momento, fundé la Escuela Superior de Hotelería, después hice el Instituto Técnico Hotelero Gastronómico del Uruguay. Estuve 30 años entre los dos institutos, dirigiéndolos y siendo propietario. Después yo directamente me abrí de esa etapa de mi vida. Pero conjuntamente con el advenimiento de la Escuela Superior de Hotelería, sobrevino la mejora de la UTU. Y además de venir con la mejora de la UTU, que empezó específicamente a crear cursos para profesionales, después de eso hubo una reformulación del Instituto Madre, que estaba toda la vida en el Uruguay y que fue uno de los libros que le enseñó a comer a los uruguayos, que fue el Crandon, también desde el punto de vista profesional. Pero además llegaron otros, llegó el Gato con su escuela y llegaron otros que directamente empezaron a hacer estudios. La única con estudios terciarios hoy es el Instituto de Punta del Este que dirige Mario Delbó. El hecho radica en que toda la cosa funcionó tan maravillosamente que empezó la multiplicidad de ofertas y a su vez el interés de los jóvenes por estudiar gastronomía. La otra contrapartida es que el Uruguay no tiene una oferta y tan importante como para, de alguna forma, es decir, absorber toda esa cantidad de gente que sale de los institutos con miras profesionales. Entonces hay un montón de chicos que salen de los institutos y que al no conseguir empleo empiezan con un nuevo emprendimiento. El nuevo emprendimiento mejora la oferta, porque sí mejora la oferta, pero es muy difícil de mantenerse. Y entonces empezamos a ver esos saltos y bajos en que los jóvenes abren un negocio, empiezan, pero después quiebran. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, había que hacer una política de alguna forma como para mejorar los salarios del mundo de la gastronomía, como para que la gente que directamente se siente profesional, estudia y lleva adelante su profesión, tenga una recompensa desde el punto de vista económico que no es en este momento la ideal. No es en este momento ni hace años. No sigue siendo ¿cómo te voy a decir? Unos sueldos que no van en relación a lo que significa el esfuerzo, la cantidad de horas. Por otro lado, la gente ve los chefs internacionales en televisión y los nacionales y se ilusionan con una carrera de éxito. Y la palabra éxito hay que borrarla. Lo que tiene una carrera es trabajo, esfuerzo, y tiene una recompensa, y es el reconocimiento de la gente. Y ese reconocimiento de la gente es cuando vos estás establecido y tenés la posibilidad de desarrollarte como personalidad gastronómica. Pero eso del éxito banal de aparecer en televisión, eso se termina, se prende y se apaga cuando se prende y se apaga el televisor. Basta con la pavada. ¿Aún estando en uno de los programas más vistos de la televisión uruguaya? Bueno, para llegar a estar en uno de los programas más vistos de la televisión uruguaya, yo tengo 40 años de carrera en los medios y 50 de profesión. 55 de profesión. Ojo, no es cuestión de que llegás llegás. Entonces, los chicos, cuando vos tenés una profesión en la cual te quiebra la normalidad de que vos no trabajás 8 horas y no trabajás 14, que además de eso, es decir, trabajás cuando la gente se divierte, los sábados y los domingos que toda la vida tuviste en la Cocuzza, que eran los días de descanso, trabajás más que nunca, y los feriados que te ibas de paseo, trabajás más que nunca. Entonces directamente las ilusiones que te llevaron a estudiar, en un momento dado vos decís, no me pagan suficiente y además de eso tengo que trabajar una cantidad de horas, entonces no, así no continúo. Pero pasa eso que vos decís. Se van del país a probar en otros países. Claro. Y en los otros países sí obtienen o obtenían, porque hoy el continente americano, y estoy hablando de los Estados Unidos y Europa, que antes tenían una estabilidad y que además tenían muy buenos sueldos básicos y vos podías crecer y todo un montón de cosas, eso se perdió. Hoy hay inestabilidad por la guerra y por pospandemia y por todo un montón de cosas. Europa tiene inflación y Estados Unidos tiene la inflación más grande después de 40 años que no tenía. Así que hoy la inestabilidad, esos mercados no sé si llegan a ser los mercados que soñamos como para poder desarrollarnos. Pero lo contradictorio es que la industria turística se consolida en el país
y necesita empleados profesionales. Y los empleados profesionales no están, como pasa con los técnicos, como pasa con toda la nueva ola de tecnificación y todo un montón de cosas, que no tenemos suficiente gente preparada para cubrir esos puestos. Capaz que se desarrollen estacionales, ¿no? Medio año en Europa, de repente, o en otro país y medio en el hemisferio sur. La carrera de cocinero es una carrera fascinante, porque es una carrera en la que no te aburrís, porque es una carrera en la que primero vos aprendés las técnicas para transformar la materia prima en un producto que alimente y dé placer, y después te atreves a seguir estudiando, aplicando diferentes técnicas y de alguna forma creás, te separás de las cocinas originales para empezar a hacer tu propia cocina, la cocina de autor. Por un lado, a veces buceás en el mundo de la modernidad y decís, bueno, voy a estar con estos productos y de esta forma, pero después te das cuenta que las raíces siempre tienen que estar presentes para que tengan identidad. Entonces vas y venís y empezás a mezclar para poder hacer, estar al día en lo que la gente pide y puede comer. Así que es fascinante, realmente Sergio, fascinante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones del Día del Chef, del cocinero o de lo que sea que te consideres. Realmente fue un gusto tenerte aquí, conversar y conocer también esas otras facetas tuyas. Bastante humanas, sinceramente, fuera más de los colores y de o los del personaje, a veces seguro. Y de los personajes. A veces uno cumple un rol y un montón de cosas. Pero yo he tratado de ser auténticamente fiel a mí mismo siempre. Entonces eso me viene bien. Muchísimas y me gracias. encanta estar saliendo por esta pantalla. No se olviden que una persona sin memoria es una persona que directamente no avanza, y yo mi nacimiento en los medios de comunicación y la televisión se la debo a Canal 5. Estuve muchos años, 18 años en Canal 5. Y desde acá te estuvimos viendo en Paysandú y en cuanto festival en el interior hubo. Los conmino a seguir a esta persona, porque es la persona que nos ha hecho a saber alimentarnos, entender cómo nos alimentamos, pensar en la alimentación, bueno, y también en nuestra salud. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a Sergio. ustedes por haberme invitado. Seguimos con ustedes aquí en Modo País. Nos vamos al departamento de Cerro Largo.